Hoy vamos a ver cómo se comporta, qué ocurre, qué sucede, cómo lo lleva el narcisista del perfil narcisista cuando envejece. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues cuando empiezan a acumular años ya no es lo mismo, ya son más mayores. Vamos a ver qué motivaciones, qué problemas, qué puntos más débiles presentan y recuerda que te dejo siempre lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, a medida que un perfil narcisista o alguien con rasgos narcisistas envejece, es posible que experimente una serie de cambios y desafíos asociados a esta etapa, al proceso, además de envejecimiento. Hoy vamos a analizar en este vídeo, bueno, pues las motivaciones, todo aquello que se puede presentar en este perfil a medida que pasan los años. En primer lugar, es patente ya una pérdida de belleza y de juventud. Para los narcisistas en concreto, que han basado gran parte de su autoestima en su apariencia física y en su juventud, el envejecimiento puede ser especialmente desafiante y complicado. A medida que su apariencia comienza a cambiar, realmente van a enfrentar los signos del envejecimiento de una forma bastante angustiosa y pueden experimentar también una disminución, en consecuencia, de su sentido de autoestima y de poder. Los vas a ver muy alarmados, siempre enfocados, obsesionados con ese punto y siempre y cada vez más, sobre todo mujeres, pues van a aplicar más tratamientos, aplicar más medidas para frenar de alguna manera el paso del tiempo. Más cosas que podemos ver y analizar en este tema. Bueno, pues vamos a ver también un temor, en este caso, al punto 2, a un punto también muy primario, que es el temor a perder el control y el poder. Temor a esa pérdida de control y de poder. El narcisista se va a ver con menos capacidad, pues en el caso de los hombres, pues también menos capacidad física, de fuerza. En el caso de las mujeres también, bueno, pues temas como la menopausia y la pérdida de la belleza, de la juventud, de la tonificación. Todo esto puede afectar. De esta manera van a ver que a medida que envejecen van a tener que enfrentar la realidad de que su poder y su control pues van a tender a disminuir, lógicamente. Y esto puede generar, de hecho lo hace muchas veces, genera ansiedad, frustración, impotencia, ya que pueden sentir que están perdiendo su capacidad y su influencia para manipular y dominar a los demás. De esta manera, pues también va a haber un cambio de actitud, porque ya no va a ser lo mismo, con lo cual vas a poderlos ver todavía más decaídos en las veces que se decaigan, todavía más deprimidos en las veces que se depriman, y va a ser pues tal vez más intenso, más acusada ese cambio y ese no llevarlo bien, esa inseguridad y esa baja autoestima se puede ver también más afectada por estos motivos. Más problemas, cambios y motivaciones diferentes en esta etapa, pues cuando ya la persona empieza a envejecer y se da cuenta y es patente el cambio. De esta manera, entonces, bueno, pues vamos a ver también un cambio en las relaciones interpersonales. A medida que envejecen, es posible que los narcisistas se enfrenten a cambios en sus relaciones personales. Pueden perder amigos, pueden perder pareja, aliados, etcétera, a medida que su comportamiento narcisista se vuelve más evidente y por lo tanto menos tolerado. Se pueden volver también más radicales. Fíjate que el pensamiento dicotómico de todo o nada, de sí o no, de blanco o negro, en ellos es muy común. Si este pensamiento se radicaliza, podemos llegar a observar cómo sí que la gente los tolera menos y en consecuencia pierden más círculo social. Además, también pueden enfrentar dificultades para establecer nuevas relaciones, sobre todo en el tipo narcisista encubierto. Cuando ya son más introvertidos y les cuesta más, ¿no? En esta clase, en este tipo les cuesta más ya de por sí. Y fíjate que a medida que envejecen, pues también pueden tener mayor dificultad a la hora de establecer nuevas relaciones, también mantener relaciones saludables, porque su enfoque en sí mismos y su falta de empatía, pues evidentemente va a cuanto menos espantar a los demás, claro.
más cosas que va a encontrarse el narcisista a medida que envejece, pues es un miedo a la soledad y a la dependencia. Evidentemente, todos, como comentaba el otro día en el vídeo, no vamos a estar, te dejo el vídeo, del narcisista que hace cuando te enfermas. Todos no vamos a estar nunca saludables, desgraciadamente, y evidentemente habrán momentos en los cuales la salud no esté de nuestra parte. Y también para la persona narcisista, a medida que envejece, se va a dar cuenta de que tiene que enfrentar ese miedo a la soledad y a la dependencia. Como personas que buscan constantemente la atención y la admiración y la validación externa, pues el hecho de enfrentarse a la posibilidad de estar solos o a depender de los demás puede ser aterrador para ellos, no lo van a llevar nada bien. Son dependientes de los demás, con lo cual estas fases de la vida en las cuales se puede acentuar esto, ya de por sí duro para las personas en general, en este tipo de perfiles puede ser aterrador. Pueden luchar también por aceptar su propia vulnerabilidad y dependencia. Fíjate que esto nunca lo han hecho. Han tenido extrema dificultad en ya no aceptar, sino querer ver esa dificultad, esa debilidad, esa vulnerabilidad, esa dependencia. Y ahora se van a confrontar directamente con ella en un momento u otro. La vida es así. No siempre estamos en lo alto, no siempre somos jóvenes, bellos, fuertes y evidentemente llega un momento que hay que pasar por ahí. Bien, siguiente punto para analizar en el tema del envejecimiento en los perfiles narcisistas son sentimientos, es posible que lleguen, sentimientos de arrepentimiento y nostalgia a medida que reflexionan sobre su vida y el impacto que han tenido en los demás. Algunos narcisistas pueden experimentar sentimientos de arrepentimiento y nostalgia, claro que sí, sí que pueden hacerlo. No es imposible. Pueden darse cuenta de que han dañado o perdido relaciones significativas debido a su comportamiento narcisista y pueden lamentar las oportunidades perdidas de esa conexión genuina y significativa. Pero esto, por supuesto, va a pasar cuando la confrontación con la realidad sea lo suficientemente dura para hacerles que tengan que reflexionar, vamos, que sí o sí. Así que fíjate, todo esto como conclusión personal final, bueno, pues es duro ya de por sí para la persona normativa en general, para las personas. Es una fase de la vida, es una etapa en la que se presentan muchas complicaciones a nivel salud, a nivel cambios sociales, porque evidentemente las personas se quedan solas, cambian un poco pues la dinámica social, ya no quedarse solos, pero sí hay tal vez una reducción en el círculo social, en el apoyo. La salud también pasa a ser un tema más delicado, más pendiente, etc. Entonces, realmente aquí hay puntos de debilidad común entre personas con perfil y personas en general. Pues que al final todo el mundo intenta aceptar y asumir esta etapa con la mayor fortaleza posible. No es una etapa fácil, la del envejecimiento, y sin embargo, en su caso presentan los puntos que hemos comentado, pues que evidentemente van a presentar una mayor dificultad. Tal y como hemos hablado, bueno, pues esa pérdida de belleza y de juventud, que a medida que se hace más patente puede desencadenar un temor exacerbado bueno, pues a esas primeras señales o segundas o terceras de envejecimiento. También el temor a la pérdida de poder y de control, a ser dependientes, a quedarse solos. Y por supuesto a esos cambios en las relaciones interpersonales y por supuesto también a los sentimientos de arrepentimiento, van a venir esos sentimientos de arrepentimiento y nostalgia. Cuanto más cruda y complicada y real sea la realidad. Al final, el paso del tiempo pone, pienso, a todo el mundo en su sitio. Al final, todos pues tenemos que pasar por ahí. Y si no lo hacemos, peor todavía, porque nos quedamos en el intento, con lo cual envejecer para las personas en general pues puede ser un logro porque realmente, bueno, pues hemos podido, ¿no?, llevar nuestra vida
y superar las adversidades que se presentan, y sin embargo, en el caso del perfil narcisista con rasgos, etcétera, puede ser un auténtico, de hecho lo es, un auténtico desafío por esa manera de pensar, pues que un perfil que rechaza de manera sistemática la vulnerabilidad y la debilidad, cuando se presenta la etapa, por ende, más posiblemente vulnerable y débil de su vida, pues evidentemente no lo van a llevar bien, no lo van a aceptar, al menos en un primer momento, y es posible también que necesiten y requieran de ayuda profesional. Te animo, si estás en ese punto, a buscar ayuda profesional. Nunca es tarde para buscar ayuda profesional. Fíjate que los psicólogos tenemos mala fama en este colectivo y sin embargo siempre intento lanzar un voto de confianza para que cualquier persona puede reflexionar en un momento dado, y en este sentido, y decir, bueno, pues sí, nunca he querido psicólogos, nunca he querido revisarme, tratarme, trabajarme, pero puede ser que haya llegado el momento, nunca es tarde. Así que, si es tu caso, yo te animo a buscar ayuda profesional y para poder sobrellevar mejor aquello que te atormente y que no puedas llevar bien. Hoy vamos a ver cómo envejecen las personas narcisistas. Vamos a explorar esos cambios y esos desafíos del carácter narcisista con el paso del tiempo. Recuerda que te dejo lo mejor para el final, junto con mi conclusión personal. Bien, el narcisismo es un trastorno, muchas veces es un rasgo, pero cuando hablamos de rasgos intensos que se pueden diagnosticar, pues se convierte en un trastorno de personalidad que se manifiesta como una sobrevaloración del propio yo, la necesidad excesiva de admiración y de falta de empatía también hacia los demás. A medida que el tiempo avanza, todas las personas experimentamos cambios en la personalidad y en el comportamiento, y las personas narcisistas no son una excepción. Vamos a ver en este vídeo, vamos a explorar con detalle, analizar, comentar cómo es el narcisista cuando envejece con el paso del tiempo y cómo estos cambios pueden afectar a su comportamiento y a las relaciones interpersonales, que al final es lo que más nos interesa. Vamos a ir viendo cómo es la persona narcisista en cada fase de su vida. En primer lugar, vamos a ver el narcisismo en la juventud. En la juventud, la persona narcisista puede presentar un comportamiento más llamativo y más de tipo grandioso. Está en su fase más activa, más altiva también. Busca constantemente, por supuesto, la admiración, la validación de los demás, y esto puede llevarlo a destacar en ciertos campos profesionales o sociales. Además, en esta etapa de la vida, la persona narcisista tiende a ser más impulsivo, más egocéntrico y más centrado en sus propios deseos y necesidades. Sobre todo, destacar muy importante esa impulsividad y esa egolatría. Es una persona que muchas veces cree que no se va a hacer mayor, que no va a envejecer. Es una persona que vive muchas veces al día y que solo piensa en sus propios objetivos, fines y necesidades. Vamos a ver con el paso del tiempo el impacto del envejecimiento en el narcisismo. A medida que la persona narcisista pues envejece, puede experimentar cambios significativos en su personalidad, y de esta manera pues el paso del tiempo puede llevar a una disminución de la belleza física, evidentemente, y la salud, lo que puede afectar la autoestima. De hecho, muchas veces lo hace, más delante de ante una autoestima tan frágil, tan baja muchas veces, y ante esa inseguridad y esa necesidad siempre constante de admiración externa. Como resultado, pues la persona narcisista puede volverse más ansiosa y preocupada por su apariencia y su capacidad para mantener esa admiración por los demás. Esto destaca mucho en perfiles narcisistas femeninas, pues realmente que al final la belleza, la apariencia física es un gran tirón en su forma de actuar, en sus comportamientos. Cuando esta apariencia física ya no está tan al día, ya no es tan imponente, tan presente, pues ves que este tipo de perfiles se esmeran en intentar parar el paso del tiempo. Sin embargo, pues evidentemente es una lucha
Es una lucha que por mucho que se intente, evidentemente se va a ver mucho mejor que si no lo intentara, pero es una lucha que evidentemente está condenada al fracaso, porque claro, el paso del tiempo pues es inexorable. Además, vamos a ver pues ciertas vulnerabilidades en el narcisista pues cuando se hace mayor. A medida que la persona narcisista envejece, también puede experimentar una mayor vulnerabilidad emocional. Las relaciones interpersonales pueden volverse más difíciles, ya que su necesidad de control y de admiración puede chocar con la realidad de las relaciones más maduras y equitativas. Las personas han madurado, las personas han crecido, las personas, digo normativas, saben ya lo que necesitan, relaciones más saludables, más equitativas, más recíprocas. Y para la persona narcisista, en consecuencia, puede volverse mucho más difícil optar a relaciones interpersonales que le beneficien, que le produzcan esa admiración, esa validación y ese combustible de manera constante. Además, la persona narcisista puede enfrentar dificultades para los cambios, esos cambios inevitables asociados con el envejecimiento, lo que puede llevar a un mayor nivel de ansiedad y malestar. Y también, en consecuencia, se pueden acentuar ciertos rasgos. Por ejemplo, el rasgo de control. Va a tener más necesidad de control conforme sienta que va perdiendo más control en su vida, evidentemente. Se va a querer agarrar mucho más fuerte a todas esas muletillas que necesita para vivir mínimamente bien, pues como son la admiración y la validación y como es el control. Además, también tiene mucha necesidad de esa aprobación y de validación, lo que hemos comentado. Conforme ve que va perdiendo poder, control, capacidad, se va a agarrar a todo aquello que pueda reforzar esa poca e insegura y frágil autoestima. El narcisista cuando envejece puede continuar, de hecho lo hace, buscando continuamente la aprobación y validación constantemente de los demás, pero esta necesidad puede volverse más acuciante, más pronunciada a medida que su autoestima se ve afectada por esos cambios físicos asociados y emocionales asociados con el envejecimiento. Puede recurrir a tácticas manipuladoras o chantajistas para obtener la atención y la admiración que tanto anhela. Conforme el problema se va haciendo más grave, ellos como que van sitiando más y reforzando más sus tácticas porque necesitan más de eso que han elegido para vivir, que es esa admiración y esa validación. Sentirse necesitados, sentirse admirados, sentirse valorados. Además, también se puede producir un aislamiento social a medida que la persona narcisista envejece, también puede experimentar un aumento del aislamiento social. Sus comportamientos egocéntricos y manipuladores pueden alejar a familia y amigos, dejándole cada vez más solo, y esta soledad puede intensificar sus necesidades de validación externa, creando un ciclo de comportamiento cada vez más aislado y necesitado de atención. También podemos ver esa resistencia al cambio, es algo que no es exclusivo de la vejez y puede ser más acuciante en esta etapa. Cuando el narcisista envejece puede mostrar una fuerte resistencia al cambio. Se vuelven más radicales, más intolerantes, todavía más rígidos en su comportamiento, en sus formas de ser, y pueden tener dificultades para adaptarse a nuevas situaciones o circunstancias. Si ya eran poco flexibles, ahora todavía más. Se van a acentuar mucho más todas las limitaciones que tienen. La rigidez de su personalidad puede hacer que sea especialmente difícil para la persona narcisista aceptar los desafíos asociados con el envejecimiento y encontrar nuevas formas de satisfacer sus necesidades emocionales. Empieza ahí una bola de nieve, algo que se vuelve una bola de nieve, porque cada vez es más difícil. Y por último, y no menos importante, por eso lo he dejado para el final, pues tenemos ese potencial de cambio. Aunque el narcisismo es un rasgo de personalidad muy resistente al cambio, es importante destacar que algunas personas con estos perfiles pueden experimentar un crecimiento personal, darse cuenta, hacer autocrítica
No es fácil y no es imposible, y generar de esta manera una mayor empatía a medida que envejecen. Sí que es posible, sí que se ha dado, aunque no es lo habitual. Y con el tiempo algunas personas pueden reconocer la necesidad de cambiar su comportamiento y buscar ayuda para abordar esos patrones de comportamiento que al final son maladaptativos, en primer lugar siempre para la persona narcisista. Es decir, si producen consecuencias negativas sus comportamientos en los demás, también para ellos mismos, aunque en un primer momento les pueda beneficiar. Bien, como conclusión personal, el envejecimiento sin duda es un desafío para todo tipo de personas. Y sin embargo, para la persona con perfil narcisista puede tener un impacto significativo en su personalidad y en su comportamiento. A medida que el narcisista envejece, puede experimentar una disminución de las habilidades físicas, de la belleza, de la salud, lo que seguro puede afectar su autoestima ya de por sí frágil y su necesidad de admiración externa. La vulnerabilidad emocional puede aumentar y las relaciones personales pueden volverse más difíciles debido a esa resistencia al cambio y la necesidad continua de control y de admiración y de validación. Esa búsqueda continua de aprobación. Sin embargo, también existe ese potencial de cambio, raro, pero existe, para que algunas personas narcisistas puedan experimentar un crecimiento personal y una mayor empatía a medida que enfrentan los desafíos del envejecimiento. Digamos que el envejecimiento acaba humanizando a todos, nos acaba volviendo bastante más y al final es una cura de humildad, nos acaba volviendo a todos más iguales, ¿verdad? Esto es algo que nadie puede esquivar. Todas las personas envejecemos, lo contrario no es una buena señal, con lo cual es una buena cura de humildad y puede llevar a una persona a finalmente plantearse, pues hacer autocrítica y darse cuenta que al final no era tan especial y única y grandiosa y superior como creía. Así que yo lo dejo aquí. Recuerda, tienes en preventa mi libro, sale el 30 de septiembre el lanzamiento, pero ya lo puedes encontrar en preventa en Amazon. Y Narcisismo Revelado, ahí te cuento todo lo que aquí por extensión y por expresión no te puedo contar. Ahí vas a tener todas las herramientas necesarias que necesitas para ir lidiando con este tema que no es nada fácil. Y si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte, coméntame, comparte, dale me gusta para que este vídeo llegue al mayor número de personas posible y se puedan beneficiar de esta información tan importante. Mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.